Esta serie de videos es una crónica de la Fundación SCP, que se remonta desde el principio de su creación hasta el día de hoy. Lo he creado para que podamos recordar de una manera fácil e interesante el saber de dónde vino la fundación y hacia dónde va. Espero que encuentren la información aquí presentada educativa e interesante, y que terminen el video sabiendo algo que no conocían antes. Esta es la segunda parte de una serie de 5 videos. Te recomiendo que veas el video anterior para entender mejor. A medida que nos adentrábamos en el 2008 tardío, cercano a 2009, la wiki seguía experimentando muchos cambios radicales. El número de artículos SCP parecía crecer a un ritmo cada vez mayor, y ahora había relatos siendo añadidos a la sección de biblioteca. Aumentaron la cantidad de administradores y de moderadores. El chat también empezó en este momento. Fue fundado por Kondraki, que lo creó como chat IRC, o sea, un chat en tiempo real. No era muy activo. El canon de orientación masiva era una herramienta que te permitía ir a través de montones de archivos, con una interfaz simple. Se trataba básicamente de un módulo que ponía en una lista todas las páginas de la wiki, con algunos ajustes de preferencia. La barra de navegación era más simple, una manera de pasar de una página a otra sin tener que volver a la página principal. Loner creó estas herramientas sin permiso, por lo que estuvo sometida a administradores enojados a los que no les gustaban, y pensaron que Loner solo estaba enredando al código. Sin embargo, ella mantuvo la cabeza fría durante el proceso, y eventualmente se vio como alguien que tenía potencial para ser staff, y eventualmente se convertiría en staff. Empezaron a emerger dos estilos de escritura principales diferentes con la nueva generación de productores. Había algunos que trataban de basar sus artículos en ciencia rigurosa del mundo real que actuase como gancho. Otros, como Wrights y Dr. Kondraki, escribían entradas muy centradas en los personajes, tratando de explorar la fundación desde la perspectiva de un investigador. Había SCPs almacenados en oficinas, manejados solo por investigadores específicos. En febrero de 2009, el segundo estilo que mencioné se había vuelto el predominante en la wiki. Con este cambio en la escritura vino un cambio en el tono. El tono del sitio cambiaba rápidamente de horror espantoso y seriedad a uno más disparatado y absurdo, mucho menos serio. Lo que ahora llamamos los Foundation empezó cuando los escritores trataron de ser divertidos y adorables, en vez de horribles y atemorizantes. Los apéndices de Destino Keter también comenzaron a aparecer en este momento, cuando los usuarios añadían pedacitos a sus artículos diciendo que el mal uso del objeto resultaría en ser asignado a Destino Keter. También teníamos muchos artículos que usaban tácticas de escritura molestas, como poner datos borrados o censurados repetidamente, hacer referencias y escribir imitaciones de artículos más antiguos. En enero se intentó una revisión a gran escala de los SCP, pero nunca llegó a despegar. Simplemente se estaban publicando demasiados artículos SCP a un ritmo demasiado rápido para que fuese efectiva cualquier tipo de revisión. El staff del momento no quería o no podía cerrar la wiki para una revisión, y como tal, la idea pasó sin que ninguna acción significativa fuese tomada. Las entradas seguirían llegando al mismo ritmo. A pesar de ello, entramos en lo que sería llamado una edad de oro de la wiki. Había mucha gente produciendo contenido flojo, pero también había un montón de buenos trabajos. El sitio en su totalidad estaba desarrollando una identidad para sí mismo, y trazando un canon más complejo. Uno de los factores principales fueron las historias de Fishmonger. Su primera gran historia, Wanderlust, era visto como un relato épico. El sistema de desmantelar artículos era similar a nuestro actual procedimiento de eliminación. Cuando los miembros del staff notaban que un artículo alcanzaba una puntuación extremadamente baja y nadie quería o era capaz de salvarlo, pedirían un desmantelamiento. Si se reunía suficiente apoyo, se escribiría una historia de desmantelamiento y el artículo en cuestión sería borrado. Se preservaría una copia en la sección de SCPs desmantelados, antes de que Necocris los reescribiese. Generalmente, las historias de desmantelamiento involucraban a varios avatares de los autores del señor Staff, usando medios cada vez más absurdos para destruir malos SCP.
Pasaron de ser artículos en que los destructores usaban virus de ordenadores para acabar con ellos, a grandes explosiones o a gigantescos puños de metal dándoles un golpe. Hubo otras historias de desmantelamientos después de Orden de Terminación, cada una tratando de ser más grandiosa que la anterior. Tuvimos a un pez gigante de acero aniquilando a Ben el Cyborg, a un noble guerrero poniéndose a sí mismo en las tablas de cortar y al cronocomodo siendo volado en 1000 pedazos. La naturaleza de estas historias siguió haciéndose más y más extrema, y culminó en la creación de lo que es ampliamente reconocido como el desmantelamiento más top que se podía hacer, Duque al amanecer. A medida que la wiki se adentraba en marzo, se intentó poner restricciones en ella. Los personajes fueron moderados de alguna forma, se hicieron intentos de volver a un tono más serio. No todo el mundo apoyó estos cambios, más notablemente el popular administrador del sitio Dr. Kondraki. Prefería ver la fundación en su antiguo estilo, y no apreciaba el tono más oscuro. Dr. Kondraki empezó a actuar, editando las páginas de la gente y troleando a muchos usuarios. Muchas personas se quejaron de este comportamiento, pero siempre se salía con la suya. El inicio de su caída fue un incidente a finales de febrero, principios de marzo, durante el cual borró todos los artículos de las listas de páginas peor votadas sin consultar a otros miembros del staff. Aunque fue castigado por el incidente, no recibió una sanción directa. Este sería el principio de muchos abusos de poder similares, donde se enfadaría y haría algo precipitadamente para después calmarse. Otro incidente en marzo fue la primera afluencia real de nuevos usuarios que venían por TV Tropes. La página de la Fundación SCP había sido creada ahí, atrayendo la primera oleada de novatos que el sitio había visto. Muchas personas se quejaban de los escritores que inmigraban de TV Tropes, pero aumentaron mucho la cantidad de miembros del sitio y nos trajeron un par de buenos contribuidores. El interés de la Fundación en el roleplay ha existido por lo menos desde el principio de la wiki, sin embargo nunca fue iniciado, y si lo fue, nunca resultó perpetuado. Esto cambió en abril cuando Kondraki fundó el primer chat organizado de roleplay tipo Grimdark, o sea, con un tono sombrío y realista, llamado Fieldwork. Con el boom de popularidad que permitió a Fieldwork existir, llegó un incremento de malas entradas de SCPs, y una comunidad más grande en general. Era necesario crear un mejor método de comunicación administrativa. Así pues, el 1 de mayo de 2009, Dr. Gears creó el Comando 05, que ha permanecido hasta este momento en que se describe como el sitio administrativo de la Fundación SCP. La eficiencia de tener un sitio de administración para comunicarse inmediatamente se hizo evidente, pues los miembros del staff fueron capaces de comunicar cuestiones como baneos, promociones y políticas de la wiki muy fácilmente. Y el Comando 05 también permitió el primer tema de ascensos oficial y público. Muy pronto, sin embargo, surgirían otros problemas con las eliminaciones. Ya que el método de desmantelamientos había terminado mal, y además de que el gran número de malos artículos era muy grande para usarlo, se creó una nueva política de eliminaciones. En términos simples, si tenía 5 votos negativos, se eliminaba con la aprobación de 3 mods y al menos un administrador. Si tenía 10 votos negativos, se eliminaba con la aprobación de 3 mods. Y si tenía más de 15 votos negativos, todo el mundo podía eliminarlo. A finales de junio, las cosas con Kondraki habían llegado a un punto crítico. Se había atrevido a editar las páginas de autores, borrar el contenido que consideraba menos que satisfactorio, entre otras cosas. Este acto, combinado con su anterior comportamiento malo, resultó en la decisión de retirarle la autoridad administrativa y banearle por un tiempo. Uno de los principales partidarios de su degradación fue el antiguo coescritor Dr. Clef, que se había cansado de su comportamiento infantil y los ya mencionados abusos de poder del administrador. El 24 de julio se tomó la decisión final, y Kondraki fue retirado de su poder de administrador. Una ráfaga de actividad seguiría los días en que se fue Kondraki. En agosto, Wikidot implementó una nueva barra de herramientas en la parte superior de la página, que contenía enlaces a redes sociales, un acceso rápido a la página a unirse al sitio y un logo. Fue visto como un añadido feo e innecesario, y muchos usuarios del sitio querían quitarlo. Sin embargo, solo el administrador del sitio había sido capaz de quitarlo,
y desde que el administrador desapareció, el staff tenía que mensajear a Wikidot para que lo cambiaran. Pasó un tiempo y finalmente decidieron hacer un intento y tener contacto directamente con Wikidot. No hubo respuesta. Cuando esta acción había sido debatida, el administrador mandó un mensaje de disculpas en el que explica que tuvo un hijo y que su esposa no tiene trabajo. En ese momento renuncia como administrador. Había ocurrido una vuelta a los orígenes en contra de la escritura de lo absurdo. Hubo una reacción masiva contra el tono absurdo y despreocupado del sitio anterior. La gente estaba cansada de lo absurdo y quería volver a un tono más serio. Este momento contra lo ridículo comenzó a ganar más y más impulso, y para julio se había vuelto la nueva regla del lugar. Nada demuestra mejor el paso a una fundación más absurda que Active Duty, el segundo juego de rol de estilo Grimdark. Fundado por Dr. Brain y Hayden, trataba sobre el personal de la fundación que estaba ubicado en la Australia remota. Tras empezar, la lista de miembros creció rápidamente, llevándose la mayor parte de jugadores de Fieldwork y novatos. Pronto se volvió tan popular en la línea que era lo canon del roleplay, y lo que era canon empezó a difuminarse. Tenía una comunidad masiva y era notable por las tramas excelentes, la mayoría hechas por Bright. Sin embargo, no todos los miembros del staff estaban cómodos con este nuevo escenario. Muchos de los primeros miembros del sitio preferían una wiki más ajustada a sus anteriores experiencias de diversión. Cuando esto se combinó con problemas personales, muchos de la vieja guardia de la wiki se fueron por un prolongado periodo de tiempo, en algunos casos para bien. La pérdida del antiguo talento solo exacerbó el problema de la afluencia de malos SCPs, que rápidamente se estaba convirtiendo en un problema demasiado severo para ser ignorado. El problema del exceso de malas entradas seguía sin estar completamente resuelto, incluso con la sugerencia de Clef. Simplemente había demasiados suspendidos en -2 o -3 que nadie era capaz de desplazar en un sentido u otro. Se sacó a colación de nuevo la idea de una gran revisión de SCPs, y el 4 de diciembre de 2009 empezó el edit masivo. Se bloqueó la creación de nuevos SCPs para que la revisión no sufriese el mismo destino que la anterior. El edit masivo fue el mayor intento de borrar entradas mediocres después de que la idea de los desmantelamientos cayese en desgracia. La idea era revisar cada entrada en la wiki y decidir cuáles podían quedarse y cuáles eran borradas. Cada miembro de la wiki podía tener su voto, y duró del 6 de septiembre de 2009 al 6 de diciembre de 2009. El resultado del edit masivo fue la eliminación de un número significativo de entradas y un aumento en la calidad de la wiki. Los archivos SCP no fueron los únicos afectados por el edit masivo. Casi todos los artículos de broma fueron borrados, con excepción de algunos pocos. No se pueden subestimar los efectos del edit masivo. Obtuvimos una wiki más concisa y mejor escrita, con un claro y sólido propósito de control de calidad. Habiendo eliminado las entradas estancadas, el staff era capaz de regular más eficazmente el contenido que venía a la wiki. Sin el edit masivo, la wiki SCP podría haber sido condenada a un bajo control de calidad y entradas interminables y repetitivas. En noviembre de 2009, Pair of Dogs cedió su puesto y le permitió a Clef convertirse en el nuevo propietario de la wiki. Con este cambio vendría una nueva política y la remoción definitiva de un antiguo miembro. Dr. Kondraki fue eliminado por insultar personas hasta que se fueran de la wiki. El paso de la wiki al 2010 fue muy diferente del que habían tenido al 2009. Habían adoptado un tono más oscuro y habían tenido una comunidad mucho más grande. Espero que hayan aprendido sobre los altos y bajos de lo que es ahora la Fundación SCP. La información les será útil en próximos videos. Y pronto voy a subir el resto de las partes a YouTube, si no es que ya las subí. Hasta la próxima y muchas gracias por ver.